La Primera Guerra Mundial marcó el primer gran conflicto internacional del siglo XX. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, y de su esposa la archiduquesa Sofía en Sarajevo, el 28 de junio de 1914, dio inicio a las hostilidades que comenzaron en agosto de 1914 y continuaron en varios frentes durante los 4 años siguientes. Durante la Primera Guerra Mundial, las potencias de la Entente, Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia imperial, a las que más tarde se unieron Italia, Grecia, Portugal, Rumania y Estados Unidos, lucharon contra las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, a las que más tarde se incorporaron la Turquía otomana y búlgara. El entusiasmo inicial de todas las partes respecto a una victoria rápida y decisiva se desvaneció cuando la guerra se empantanó en un punto muerto de costosas batallas y guerra de trincheras, particularmente en el frente occidental. El sistema de trincheras y fortificaciones en el oeste se extendió en su punto máximo a 475 millas, 764 kilómetros aproximadamente, desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza y definieron la guerra para la mayoría de los combatientes norteamericanos y de Europa Occidental. La vasta extensión del frente oriental impedía una guerra de trincheras a gran escala, pero la escala del conflicto era equivalente a la del frente occidental. También hubo intensos combates en el norte de Italia, en los Balcanes y Turquía autónoma. Los combates tuvieron lugar en el mar y por primera vez en el aire. En abril de 1917 se produjo un cambio decisivo en las hostilidades cuando la política de la guerra submarina irrestricta de Alemania sacó a Estados Unidos del aislacionismo y lo llevó al centro del conflicto. Las nuevas tropas y el nuevo material de la fuerza expansionaria estadounidense, bajo el mando del general John J. Pershing, junto con el bloqueo en constante aumento de los puertos alemanes, a la larga ayudaron a cambiar el equilibrio del esfuerzo bélico a favor de la Entente. El 24 y 25 de octubre de 1917, las fuerzas bolcheviques, al mando de Vladimir Lenin, tomaron los principales edificios del gobierno y asaltaron el Palacio de Invierno y luego la sede del nuevo gobierno en la capital de Rusia, Petrogrado, actual San Petersburgo. La Gran Revolución Socialista de Octubre, el primer golpe marxista exitoso de la historia, desalojó al ineficaz gobierno provisional y finalmente estableció una República Socialista Soviética bajo la dirección de Lenin. Pese a los éxitos alemanes, sacar a Rusia bolchevique de la guerra a fines del invierno de 1918 y llegar a las puertas de París durante el verano, los ejércitos de la Entente repelieron al ejército alemán en el río Marne. En los meses del verano y el otoño de 1918, avanzaron sostenidamente contra las líneas alemanas en el frente occidental, ofensiva de los 100 días. Las potencias centrales comenzaron a rendirse, comenzando con Bulgaria y el Imperio Otomano. En septiembre y octubre, respectivamente, el 3 de noviembre, las fuerzas austrohúngaras firmaron una tregua cerca de la Padua, Italia. En Alemania, el amonitamiento de marinos de la Armada de Kiel desencadenó una amplia revuelta en las ciudades costeras alemanas y en las principales áreas municipales de Hannover. Frankfurt, el Meno y Múnich, consejos de trabajadores y soldados basados en el modelo soviético, iniciaron la llamada Revolución Alemana, la primera república de consejos. El 9 de noviembre de 1918, en medio del descontento generalizado y tras haber sido abandonado por los comandantes del ejército alemán, el emperador Kaiser Guillermo II abdicó el trono alemán. Ese mismo día, el delegado SPD Philipp Scheidemann proclamó la República de Alemania con un gobierno provisional dirigido por Friedrich Ebert. 2 días más tarde, representantes alemanes dirigidos por Matthias Esberger del partido centro católico Centrum se reunieron en un vagón en el bosque de Complegne con una delegación de las potencias victoriosas de la Entente al mando del mariscal del campo francés Frédéric Foch, comandante general de las fuerzas de la Entente, y aceptaron los términos del armisticio. A las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918 cesaron los combates en el frente occidental. La Gran Guerra, como la llamaron sus contemporáneos, había llegado a su fin, pero la enorme repercusión del conflicto en las esferas política, económica, social e internacional resonaría durante las décadas siguientes.
La Primera Guerra Mundial representó una de las guerras más destructivas de la historia moderna. Como consecuencia de las hostilidades murieron casi 10 millones de soldados, cifra que supera ampliamente la suma de las muertes de militares de todas las guerras de los 100 años anteriores. Si bien es difícil determinar con precisión las estadísticas de las bajas, se calcula que 21 millones de hombres fueron heridos en combate. Las enormes pérdidas a ambos lados del conflicto en parte fueron el resultado de la introducción de nuevas armas como ametralladora y el gas, así como el hecho de que los jefes militares no adaptaron sus tácticas a la naturaleza crecientemente mecanizada de la guerra. La política de desgaste, particularmente en el frente occidental, les costó la vida a cientos de millones de soldados. El 1 de julio de 1916, la fecha en la que se produjo la mayor pérdida de vidas en un solo día, en Somme, solo el ejército británico sufrió más de 57.000 bajas. Alemania y Rusia registraron la mayor cantidad de muertes de militares, aproximadamente 1.773.700 y 1.700.000 respectivamente. Francia perdió el 16% de sus fuerzas movilizadas, la tasa de mortalidad más alta de la relación en relación con las tropas desplegadas.